Tenemos un par de noticias sobre países que utilizan la deuda para dominar. La primera es que Alemania se ha convertido en la mayor nación acreedora del mundo. Han superado a Japón para hacerse con ese título. Japón poseía ese título desde el año 1991, cuando se lo arrebató a Alemania. Así que Alemania posee alrededor de 4 billones en activos extranjeros netos, así que el título de mayor acreedor del mundo puede ser un poco engañoso. Significa que Alemania o las empresas alemanas o los particulares alemanes poseen acciones en empresas extranjeras, invierten en fábricas y otros proyectos industriales en el extranjero o han prestado dinero a gobiernos extranjeros. Poseen bonos extranjeros o han prestado dinero a empresas extranjeras de su propiedad. Influyen en muchos activos económicos fuera de Alemania. Así que Japón ha tenido este tipo de situación extraña durante los últimos 20 o 30 años, en los que también son una de las principales economías más endeudadas. Pero entonces, debido a las acciones de todas estas empresas japonesas, también son el mayor acreedor del mundo. Me gusta el término alemán de este Weltmeister del crédito. Alemania es ahora el Weltmeister del crédito, pero esto demuestra la cantidad de influencia que tienen en otros países. Significa que Alemania desempeña un papel importante en la economía mundial. Es una fuente importante de inversión extranjera en todo el mundo. Esto conlleva algunos riesgos para Alemania. Por ejemplo, Alemania tiene grandes inversiones en China. China puede utilizar eso en su contra. Alemania, si no juegas con nosotros, estas empresas chinas que has comprado o estas empresas chinas en las que has invertido, estas empresas chinas que has traído, estas empresas chinas en las que has invertido, te lo quitaremos, se lo confiscaremos. Así que eso seguiría siendo un paso importante para China, pero les da cierta influencia. Significa que Alemania se ve muy afectada por lo que ocurre en el resto del mundo. Pero uno ve lo que Herbert Armstrong dijo durante décadas y ve que esto no es un accidente. Escribió allá por el año 1945 que Alemania resurgiría de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y se convertiría en una potencia económica y luego militar dominante, y que esta economía y poder económico ayudarían a su ascenso. Lo que la mayoría no sabe, dijo, es que los alemanes tienen sus planes para ganar la guerra de la paz. Sí, he dicho la guerra de la paz. Y teníamos un artículo hace unos 20 años. Ese artículo se llamaba El Blitzkrieg corporativo de Alemania, por el señor Robert Morley. A través de fusiones y adquisiciones corporativas, las corporaciones alemanas están llegando más allá de las fronteras de Alemania para hacerse con el control de la industria estratégica. Incluso las empresas alemanas más notorias de la Segunda Guerra Mundial, que fueron severamente desmanteladas y a las que los aliados prohibieron la producción de armas en el futuro, han emergido como líderes europeos y mundiales. El artículo afirma que esta vez Alemania no tendrá que luchar primero para controlar Europa. Europa se encontrará bajo el control económico de Alemania, y realmente este nuevo título de acreedor Weltmeister es un símbolo del éxito que Alemania ha tenido en eso y de lo influyentes que son las empresas alemanas en el extranjero. Proverbios 20 y versículo 7 dice que el que pide prestado es siervo del que presta, y es Alemania la que ha estado prestando alrededor del mundo. Y creo que, si ve ese artículo, habla del dominio que Alemania tiene en Europa. La economía de Europa del Este está tan integrada en Alemania, es casi su economía. Gran parte de ella gira en torno a la fabricación de cosas que luego se utilizan en la industria manufacturera de Alemania y que alimentan la cadena de suministro alemana. Y basta con ver a las grandes empresas en Europa. La empresa más grande de la República Checa es Škoda, que es propiedad de Volkswagen. La empresa más grande de Eslovaquia es Volkswagen Eslovaquia. La tercera empresa más grande de Hungría es Audi Hungría. Se trata solo de sucursales alemanas. La empresa alemana Lidl es una de las más importantes de Europa del Este. Creo que era la sucursal polaca de Lidl. Pero entonces incluso estas empresas que no son específicamente propiedad de empresas alemanas pueden ser de propiedad checa, pero fabrican piezas que se utilizan en Volkswagen y BMW. Y eso es prácticamente lo que significa este Weltmeister crediticio. Toda Europa del Este está estructurada en torno a la economía alemana, y eso da a Alemania una enorme influencia en toda Europa y en todo el mundo. Y hace unos años salió una nueva noticia sobre cómo a Angela Merkel no le gustaba este gasoducto Nord Stream. A ella no le gustaba este gasoducto con Alemania, pero dijo que sentía que no tenía otra opción que aceptarlo debido a la presión de los industrialistas alemanes. Y esa fue una declaración sobre la que el señor Flurry llamó mucho la atención.
debido al papel que los industriales alemanes han desempeñado una y otra vez en la construcción del imperio alemán y del poder alemán, y debido a la forma en que los nazis planearon específicamente pasar a la clandestinidad y utilizar la industria alemana. Y señaló a un documento de 1944, donde muchos empresarios alemanes se reunieron en Francia y básicamente planearon la Guerra de la Paz. Y hay un documento de la inteligencia de Estados Unidos que fue desclasificado en 1996 sobre esta reunión. Y muchas partes de esto, como se ven reflejadas en esta noticia sobre Alemania siendo el Weltmeister de crédito. Decía que, ya sabe, a estos ejecutivos se les dijo que las reservas financieras existentes en países extranjeros debían ponerse a disposición del partido para poder crear un imperio alemán fuerte después de la derrota. Dice que cada uno de los industrialistas debe establecer contactos y alianzas con empresas extranjeras, pero esto debe hacerse individualmente y sin levantar sospechas, y eso hace que Alemania tenga este título. Dice que el partido nazi respalda a estos industrialistas y les exhorta a que se salven y obtengan fondos fuera de Alemania, y al mismo tiempo hagan avanzar los planes del partido para sus operaciones de posguerra. Y conseguir sus fondos fuera de Alemania, eso se refleja en este nuevo título. A partir de ahora, el gobierno asignaría grandes sumas a las industrias para que cada una pudiera establecer una base segura para la posguerra en países extranjeros. Cómo establecerse en países extranjeros era una parte central de este imperialismo económico alemán que se planeó en 1944. Y así, cuando se ve a los industrialistas alemanes mandando al gobierno alemán y a los industrialistas alemanes siguiendo estos planes, eso es algo de lo que deberíamos tomar nota. Y el señor Flurry dio una llave de David en el año 2021, donde realmente llamó la atención sobre este documento de 1944. Esto es lo que dijo en ese programa de la llave de David. Ahora estos varones de la industria, después de que la guerra terminó, se fueron bajo tierra, a la clandestinidad, se fueron al pozo del abismo, y siguen haciéndolo una y otra vez, y nunca se puede limpiar el pozo de esta maldad. Simplemente siguen surgiendo hasta que Jesucristo personalmente le ponga fin a este grupo de gente. Así que desde el principio, estos industrialistas alemanes han llevado una doble vida. Ahora usted necesita pensar en eso. Han llevado una doble vida. Si usted observa su pasado, en secreto colaboraban plenamente con los nazis y luego pasaron a colaborar con ellos después de la Segunda Guerra Mundial. Y le mostraré pruebas de ello. Hay muchas pruebas de ello, muchas pruebas. Sea lo que sea, una vez más, no importa cómo lo llame, pero es realmente un acontecimiento industrial muy peligroso. Es como un Krupp y muchos otros destacados hombres de negocios alemanes estableciendo activamente grandes fábricas realmente en todo el mundo para financiar la Tercera Guerra Mundial. ¿Puede creerlo? Bien, se lo mostraré. Hay un gran documento que hemos desclasificado que dice exactamente eso. Y de eso se trata realmente esta noticia. Y el señor Flurry continuó en esa llave de David y presentó muchas pruebas. Tiene un artículo surgiendo de la clandestinidad alemana que expone esas pruebas. Pero también en ese artículo se remonta incluso a la época anterior a la Primera Guerra Mundial, al papel que desempeñó la industria alemana en la construcción del imperio alemán. E incluso antes de eso, creo que habla de la Liga Hanseática en ese artículo. Sabe, la industria alemana ha desempeñado repetidamente un papel importante en la reconstrucción del imperio alemán o en la construcción del imperio alemán. Y por eso tenemos que levantarnos y tomar nota cuando vemos esto de que la industria alemana está haciendo exactamente lo que dijeron que harían en 1944 e invirtiendo y expandiéndose en el extranjero. Y van a utilizar esos recursos para ayudar a Alemania a levantarse. Y ya saben, como he dicho, hay mucha historia, hay muchos detalles en ese artículo surgiendo de la clandestinidad alemana. Es un gran recurso sobre lo que está sucediendo en Alemania. Pero el señor Flurry estaba haciendo esas declaraciones debido a lo que el señor Armstrong dijo, lo que le fue revelado al señor Armstrong del libro de Apocalipsis y estos otros libros de la Biblia que describen lo que está sucediendo en Alemania. Y aquí está solo un clip del señor Armstrong hablando de lo que vemos que está sucediendo ahora. Ahora bien, ese imperio romano va a revivir, va a salir de lo que se llama el pozo del abismo, va a resucitar
y va a durar poco tiempo, y será con 10 dictadores en el antiguo Imperio Romano, Europa y alrededor del Mediterráneo. No hay ninguna muerte en el territorio porque el Imperio Romano continuó durante muchos siglos y en una etapa ocupó un lugar geográfico, y bajo otra etapa, otro lugar geográfico. No hay ningún esquema geográfico definido que deba ocupar, pero será esencialmente el antiguo Imperio Romano. Será fascista, puede estar seguro de ello, y ahora se está levantando, y está pasando a la clandestinidad, y parecemos demasiado tontos como para verlo. No nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Dios dice que va a surgir. Pero esto, mis amigos, es la resurrección final de todo este sistema de imperios gentiles y gobiernos gentiles. Así que él estaba hablando de este imperio clandestino, y lo estaba escribiendo por lo que dice la Biblia. Él no tenía conocimiento directo de lo que estaba sucediendo en 1944. Él no tenía estos informes de inteligencia de Estados Unidos que ahora han sido desclasificados, pero él sabía que esto estaba sucediendo debido a la profecía bíblica. Y Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, estos son capítulos críticos que dan una visión general de la historia del mundo por adelantado, y describen un imperio europeo que se levanta y cae. Y Apocalipsis 17 y el versículo 8 habla de esta bestia y habla de ella, yendo al pozo del abismo sin fondo o yendo bajo tierra. Se llama la bestia que era y no es, y sin embargo es. Y eso es porque en el momento en que Dios revelaría Apocalipsis 17 y tendría un hombre al que le revelara esto, sobre la bestia siendo un imperio. Es y no es. Parece que se ha desvanecido, pero sin embargo está ahí bajo tierra. Y el señor Armstrong dijo que está ahí. Está bajo tierra. Está bajo tierra clandestinamente en forma de líderes de la industria. Quiero decir, Apocalipsis 18, el capítulo siguiente pasa a hablar de los mercaderes de la tierra y los hombres de negocios y el papel que desempeñan en la facilitación y luego se enriquecen de este imperio. Se podría decir, creo que Alemania siendo este Weltmeister del crédito, es una profecía cumplida, y estamos viendo a Alemania o estamos viendo la evidencia de este imperio clandestino y lo estamos viendo levantarse y esos vínculos de negocios en el extranjero y ese control de negocios en el extranjero va a jugar un papel importante en el ascenso de este imperio. Y como dije, usted puede leer más sobre eso en el artículo del señor Fleury, Surgiendo de la clandestinidad alemana. Y usted puede profundizar en esos libros de profecía. Esos son libros fundamentales. Quiero decir, Dios dijo que los dio para que podamos saber que Dios está a cargo de los acontecimientos mundiales. Este es el mundo de Satanás. La Biblia lo deja muy claro. Pero Dios tiene el control en última instancia y está permitiendo que todos estos acontecimientos se desarrollen según su plan. Y como el señor Armstrong dijo en ese clip, esta es la última resurrección de ese imperio romano. Hay algo muy malvado que está bajo tierra, pero solo va a surgir una vez más. Y esos libros clave de la profecía bíblica también lo dejan muy claro, y todos ellos muestran cómo esto apunta a que Jesucristo regresará y establecerá un reino maravilloso, un imperio maravilloso se podría decir, que gobierne sobre toda la tierra, pero Alemania no es la única nación que utiliza su economía para lograr un gran dominio. Tenemos otro informe sobre China utilizando ese método, menos sutilmente, mucho más descaradamente, para dominar el mundo en desarrollo, y nos informará sobre esto el corresponsal de Asia, Jeremías. La noticia más importante de Asia de la que quería hablar esta semana es que, gracias a China, los 75 países más pobres del mundo se enfrentan ahora a una oleada de pagos de deuda y costes de intereses. Eso es según un nuevo análisis publicado por el Instituto Lowy, y este análisis es realmente escalofriante. Muestra que todo esto está relacionado con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Se trata, por supuesto, de la creación del líder chino Xi Jinping. Es su proyecto de gastar miles de millones de dólares en países de todo el mundo, construir carreteras y puentes, y ferrocarriles, y puertos, y redes eléctricas, y todo tipo de otros proyectos de infraestructura, todo con el propósito de hacer que las naciones del mundo estén mejor conectadas con China y de hecho sean más dependientes de China. Así pues, Xi Jinping reveló este plan allá por el año 2013 y muchos países se apresuraron a apuntarse. Pensaron, oye, esto es genial, China nos está dando dinero fácil, préstamos rápidos para construir nuestros países, para conectarnos, para modernizarnos, para conectarnos a la economía china y también a otras economías.
Así que el cinturón y la ruta parecían una buena idea, tal y como la presentaron los chinos. Más de 100 países terminaron apuntándose. Pero aquí estamos, unos 12 años después del momento en que China lo anunció por primera vez, y ahora está claro que estos países realmente deberían haber leído las letras pequeñas de estos acuerdos que estaban haciendo con China. En un país tras otro, ahora está claro que los puentes y las carreteras y puertos que China construyó no están generando los ingresos que se prometieron, y está claro que los préstamos se estructuraron de forma que realmente están sobrecargando a estas naciones deudoras. Si se fijan en las cifras, es bastante alarmante. La deuda pública de Laos ha alcanzado ya cerca del 160% de su Producto Interno Bruto. El de Zambia está al 105%, la de Pakistán ronda el 80% y la de Kenia el 70%. Y la gran mayoría de todo esto se lo deben a prestamistas chinos, y docenas de otras naciones se encuentran en una situación similar. Pero la realidad es que la propia China también está sintiendo ahora bastante presión económica, en parte debido a los aranceles del presidente Trump. Así que los chinos están diciendo ahora, de acuerdo, ustedes tienen que pagar ahora mismo. Es hora de, ya saben, devolvernos lo que les prestamos. Y lo que ha terminado ocurriendo con algunos de estos países es que de hecho le han entregado a China el control sobre algunos de sus activos nacionales vitales para compensar el no poder devolverle el dinero. Lo hemos visto en Sri Lanka con el puerto de Rajapaksa. Se le dio a China 99 años de control sobre eso. También lo hemos visto en Laos, país que le dio a China una participación de control sobre su valiosísima red eléctrica de exportación de electricidad. Y este nuevo análisis del Instituto Lowy muestra que muchas otras naciones podrían añadirse pronto a la lista de las que tienen que ceder preciosos activos nacionales al control chino, ya que simplemente no pueden seguir haciendo frente al servicio de sus préstamos. Así que es muy preocupante porque muestra que se está produciendo un cambio drástico y China está preparada para ser aún más dominante en muchas regiones como resultado de este cambio. Y este cambio más amplio es algo que la trompeta vigila cuidadosamente y es algo sobre lo que en realidad nosotros hemos estado advirtiendo mucho antes de que fuera tan evidente como lo es ahora, porque fue pronosticado en la profecía bíblica. Hay un pasaje en Lucas 21. Se trata de nuestra era moderna. El mundo entraría en una época llamada los tiempos de los gentiles, y esto significa una época en la que Estados Unidos y Gran Bretaña ya no son globalmente dominantes y en su lugar naciones como China son globalmente dominantes. Y el redactor jefe de La Trompeta, Gerald Flurry, ha escrito mucho sobre esta época a lo largo de los años y ha explicado que China es una gran parte de ella. Y así, cuando vemos que docenas de las naciones más pobres del mundo de repente están en deuda con China, profundamente en deuda con China, y que incluso tienen que ceder sus puertos al control chino y sus redes eléctricas y esencialmente convertirse en vasallos chinos, esa es un área donde podemos ver claramente que este cambio está sucediendo, este cambio hacia los tiempos de los gentiles. Y muestra que hay algunos tiempos realmente tumultuosos en el horizonte, y para cualquiera que quiera entender más sobre los tiempos de los gentiles y cómo China es un factor en eso y cómo la iniciativa de la Franja y la Ruta es una gran parte de eso, tenemos un artículo que analiza todo eso muy cuidadosamente. Está titulado El desarrollo de un bloque comercial masivo antiestadounidense. Gracias por eso, Jeremiah. Creo que incluso está relacionado con una de las noticias que Andrew mencionó sobre la entrega por parte de Gran Bretaña de esta base militar de las Islas Chagos a Mauricio, porque imagino que son uno de los 75 países y son un país víctima de esto. No sé si se han dado cuenta ya, pero creo que son uno de los países en los que China construyó su aeropuerto y han invertido masivamente. Están en deuda con China. Y así, ahora que la base militar de Diego García es propiedad de este país, que a su vez es casi propiedad de China, o al menos está muy controlada allí, y ahora Gran Bretaña y Estados Unidos tienen que avisarles cada vez que utilizan la base. Y saben que van a pasar ese aviso a China. China tiene relaciones, digamos, con los talibanes, cosas así. Así que ahora se tiene esta base militar clave para su uso en todo Oriente Medio y se tiene una enorme vulnerabilidad de seguridad gracias a esta relación entre China y Mauricio. E incluso toda la virtud de esa base es tener un lugar que, a diferencia de otras bases militares de Oriente Medio, no depende de las bondades de un gobierno local. Bueno, ahora dependemos de las bondades de China, así que esto es algo que tiene implicaciones de largo alcance
cuando uno se sumerge en cada uno de estos países, y estos países bien pueden albergar bases militares, proporcionar importantes elementos de seguridad. Creo que vi una sobre Vanuatu hace años en la que China le construyó al primer ministro o al presidente una residencia totalmente nueva. Y por supuesto, es un país pobre, no es masivo, no es masivamente influyente. Es masivo para la seguridad de Australia, y por eso para China empezar a moverse en todos estos diferentes países alrededor del mundo es una parte crítica de su poder y una parte crítica del ascenso de los gentiles. Así que gracias por haberlo expuesto en esos términos para nosotros. ¿Tiene alguna otra noticia de Asia que quisiera compartir? Sí, primero, una rápida sobre la India comprando más y más petróleo ruso. Y eso a pesar de los esfuerzos occidentales por reducir la cantidad de petróleo que Rusia puede vender, India está comprando ahora alrededor de 1.8 millones de barriles diarios de crudo ruso, y eso lleva a la India a un máximo de 10 meses con estas importaciones energéticas. Así que es una cantidad masiva de petróleo que los indios están comprando a Rusia, y esto es un salvavidas vital que le está lanzando a los rusos. Es una parte importante de la razón por la que Rusia todavía es capaz de financiar su guerra contra Ucrania. Es una enorme ayuda económica para Rusia que le permite continuar pagando a sus soldados y seguir fabricando artillería y armas para poder continuar masacrando a los ucranianos. Y nos muestra que por mucho que a Estados Unidos le gustaría convertir a la India en un socio y de alguna manera ver a la India como un amigo geopolítico, esa no es la realidad. En cierto modo, la India intenta caminar por la cuerda floja entre ambas partes. Pero en esta área extremadamente crucial, India se está poniendo del lado de la Rusia de Putin de forma muy significativa. Y la última noticia de la que quería hablar es que el líder chino Xi Jinping ha estado realizando un importante acercamiento hacia Latinoamérica. En las últimas semanas ha estado realmente a toda máquina, haciendo propuestas a estos países, firmando acuerdos para aumentar el comercio con ellos de algunas formas muy espectaculares. Ha firmado algunos acuerdos importantes que aumentan las compras chinas de exportaciones de Brasil y Colombia. También está aumentando la inversión estatal en esas dos naciones y acaba de lanzar un programa que permite la entrada sin visado a China a los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Y a principios de este mes incluso ha convencido a Colombia para que se una a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la que hablábamos hace un momento. Así que China está haciendo serias incursiones en Latinoamérica, profundizando lo que ya era un comercio y una influencia muy profundos. Y eso es una mala señal para la seguridad de Estados Unidos, especialmente las regiones del norte, para las cuales Latinoamérica constituye desde hace mucho tiempo una parte vital de su esfera de influencia. Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos. Gracias a George Haddad y a Víctor Granados y a Isaac Lawrence por su ayuda en ingeniería y producción. Gracias a ustedes los oyentes por acompañarnos. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede ponerse en contacto con nosotros en escriba@latrompeta.es. Volveremos el miércoles y hasta entonces, continúe observando su mundo.